Qué glorioso es el nombre de Jesús. La gloria sea para siempre a nuestro gran Maestro Jesús. Le saluda su hermano en Cristo Jesús, Mario Milián, y estoy muy gozoso de estar una vez más para que continuemos analizando, estudiando esta santa y bendita palabra de Dios. En el área de las enseñanzas de Jesús, esta es la parte número 12 que abordamos. Y en esta ocasión vamos a hablar del ayuno. Y espero que podamos abordar y concluir con este capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Hablemos con Dios por un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más estamos delante de tu presencia, necesitados, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, de todo eres para nosotros, Señor. Nos abandonamos en tus manos y háblanos conforme a tu santa y bendita voluntad. Gloria a Dios. Continuando, mis amados, con las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 6, versículo 16 del Evangelio de Mateo nos habla sobre el ayuno. Cuando nosotros hablamos del ayuno, es una práctica. Yo no voy a hablar de los diferentes ayunos, sino solo lo voy a decir en términos generales, que regularmente el ayuno significa abstención de alimentos. Es un momento, un tiempo, horas, días, como usted lo planifique, donde nosotros nos comprometemos con Dios a sacrificar nuestro cuerpo y podernos entregar por un tiempo a la búsqueda de su presencia. Y como es bien visto según este pasaje de la Sagrada Escritura, que el ayuno no lo vino a establecer Jesús, sino ya es una práctica muy antigua, Jesús lo que quiere es que nosotros corrijamos lo que no se está haciendo bien. Ese es el plan y propósito de Jesús en estas enseñanzas. Vuelvo a repetir lo que he dicho, es de que Jesús es testigo presencial de las prácticas religiosas de su época. Pero como la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, no podemos obviar que esa necesidad del momento cuando Jesús estaba dando su enseñanza continúa hasta el día de hoy. Y es por eso que en este capítulo 6, versículo 16 nos dice qué es lo que debemos de hacer. Cuando ustedes ayunen, dice la palabra de Dios en el versículo 16, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Estas prácticas religiosas, tanto la ayuda comunitaria, la ofrenda que se da, la oración y el ayuno, prácticamente podemos definir que esto es muy personal delante de la presencia de Dios. ¿Que es de gran bendición hacerlo? Por supuesto que sí. Comprometernos delante de Dios, sacrificar nuestro cuerpo, sacrificar los alimentos con un gran propósito. Isaías es bien claro y es el ayuno que agrada a Dios. Dios quiere que estos sacrificios honren a Dios.
Cuando nosotros nos sometemos a un ayuno, y especialmente no puede haber ayuno que no esté acompañado de la oración, y no puede haber oración que no esté acompañada del bien al prójimo, porque sería una fe muerta. Entonces tendríamos que llevar estas tres prácticas juntas para poder agradar el corazón del Señor. Cuando hablamos del ayuno, entonces nosotros debemos de tener un gran cuidado para hacerlo. Jesús viene y se encuentra, y precisamente esa fue una de las grandes necesidades de que Jesús viniera al mundo, porque habíamos perdido el rumbo, habíamos dejado la verdad de Dios y el mundo se había entregado a otras prácticas conforme a sus propias conveniencias. A tal extremo que las personas no le ponían tanto énfasis o tanto cuidado a la búsqueda del rostro de Dios a través del ayuno, sino la apariencia delante de las personas que ellos demostraban o daban a conocer con el único propósito de que los demás los vieran, los admiraran. Y entonces Jesús concluye diciendo que ellos ya tienen su premio. Jesús quiere sacarnos, perdone mi expresión, Jesús quiere sacarnos de esta gran equivocación. Todo lo que usted haga en bien para honrar a Dios y para honrar al prójimo, el único que debe de estar en total conexión o saberlo es el Señor. Jesús advierte y dice que no debemos de hacer lo que ellos hacen. Dice que ellos ponían su cara triste. ¿Por qué? Porque querían que los hombres vieran. Hoy en día, pues no es muy diferente. Hay muchos que mantienen sonando trompeta por los días de ayuno, por el tiempo de oración, y gloria a Dios por ello, por la ayuda que le dan al prójimo, y también gloria a Dios por ello. Pero sería muy eficaz que lo hagamos conforme a la enseñanza de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. La enseñanza de Jesús entonces es que cuando nosotros dediquemos un tiempo de ayuno, de búsqueda hacia la presencia del Señor, lo hagamos con rostro alegre, lo hagamos de la mejor manera. Jesús dice que los demás no deben de descubrir en nosotros lo que estamos haciendo, porque no lo hacemos para agradar a los hombres, ni tampoco para que ellos nos feliciten o nos bendigan, o pueda ser que alguien busque que tengan confianza en lo que dice. Déjeme decirle, Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de la ayuda al prójimo, de la oración y del ayuno, son los demás los que tienen que descubrirlo de nosotros, en ese cambio, en esa transformación que dan estas prácticas que de hecho han sido puestas por Dios. Entonces nosotros debemos de alegrarnos y de gozarnos. La Biblia dice bañarnos, perfumarnos, para que las personas no se den cuenta, para que la gente no note el sacrificio que nosotros estamos haciendo delante de Dios. De esa manera entonces queda entre Dios y el ayunante, entre Dios y el que ora, entre Dios y el que extiende su mano amorosa al prójimo y da ayuda a su prójimo. Lo maravilloso es que la recompensa la tendremos en aquel día, cuando vayamos a cosechar lo que nos lleva a disfrutar de una vida eterna. Jesús dice que lo que se hace en lo oculto, Dios se lo ve, y especialmente da la recompensa en público. Cuando nosotros enfocamos estas tres prácticas, déjeme decirle, le dije que iba a tomar como modelo, por supuesto, a Jesús en primer lugar, pero también a alguien que ni siquiera era un judío, un maestro de la ley, un sacerdote, sino que un centurión, un militar dentro de esa organización romana llamado Cornelio. Y le invito a que usted lea
el texto en Hechos capítulo 10. Cornelio, él fue un hombre bendecido de Dios. Seguramente era un hombre que tenía muchos bienes, porque la Biblia dice que daba muchas limosnas al pueblo. Eso significa que tenía cómo dar. Era un hombre de oración, un hombre de ayuno. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 pues nos explica claramente. Y en él podríamos decir nosotros, ya en nuestro tiempo, después de la partida de Jesús, ya el fruto de esta enseñanza de Jesús, si podemos decirlo así, se está viendo en este varón. Jesús lo ha recompensado, Dios mismo le ha recompensado, en público ha descubierto todo lo que él hace, a tal manera que él tiene el privilegio de escuchar aquellas palabras que quien no quisiéramos escucharlas. Y el ángel le dijo a Cornelio: no tengas miedo, porque tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos. Busquemos entonces todo esto. Amada Iglesia, con estas tres prácticas que Jesús nos está invitando, nos está enseñando a que abandonemos la práctica equivocada y encaucemos nuestra vida por el camino correcto que Él nos vino a enseñar. Esto nos está garantizando a nosotros que tenemos la capacidad. Escuche lo que quiero decir en estos minutos. Tenemos la capacidad de entender el mensaje de la palabra de Dios. Podemos nosotros, cuando obedecemos a Jesús, cuando prestamos oídos a sus enseñanzas, podemos nosotros afortunadamente poner nuestra mirada en Dios mismo. No podemos poner nuestra mirada en nadie más. Es por eso que Jesús continúa su enseñanza en el resto de este capítulo 6, que espero que usted lo lea muchísimas veces. Jesucristo está resaltando, y entonces ahora Él ya tiene una gran libertad de enseñarnos a nosotros sobre las riquezas que tenemos, escuche, que tenemos como hijos de Dios en el cielo, en el reino de Dios. Él nos invita, Jesús nos invita a que nosotros no pongamos nuestro corazón en las riquezas terrenales, acá donde todo es perecedero. Él nos invita, y con esta buena práctica, viendo la Sagrada Escritura y aprendiendo de Jesús, nosotros ya no ponemos nuestro corazón en las riquezas terrenales. Jesús nunca está diciendo que las riquezas terrenales son malas. Gloria a Dios si usted las tiene. Usted puede usar las riquezas terrenales para cada día doblar su rodilla y decirle al Señor que le da gracias porque Él se las ha dado. Le garantizo, de acuerdo a la palabra de Dios que nos enseña y nos dice que dando es como recibimos, que cuanto más usted use sus riquezas terrenales para la ayuda al prójimo, para ser más humilde y más sencillo y reconocer que hay un Padre nuestro que está en los cielos y que Él es el que se encarga de darnos el pan a todos, y que lo que Él quiere es que nos perdonemos para recibir el perdón de Él, que cuando usted sacrifica su vida, su cuerpo delante de la presencia de Dios, lo hace por necesidad de usted mismo, de nosotros mismos, para agradar a Dios, no para ser visto. Nosotros, los que tienen sus riquezas, tienen la capacidad de no preocuparse en amontonar riquezas. El Señor se las va a dar por añadidura, pero el Señor las tiene para usted como esa bendición, porque aprenderá o aprenderemos a no poner nuestra confianza en la riqueza. Lo perecedero es lo de este mundo, mis hermanos, pero lo que permanece para siempre es lo que hay en la vida eterna, en lo no visible, en lo no palpable, lo que nosotros no podemos ver ni podemos palpar. Eso es lo que aspiramos y hacia ahí vamos. Y con este tema que estamos estudiando, déjeme decirle,
que nosotros llevamos esta dirección. Queremos estudiar, queremos bendecir el nombre del Señor porque Él nos está abriendo un panorama maravilloso que nos hace felices. Si los que tienen su riqueza, déjeme decirles, son felices siguiendo y sirviendo al Señor, continuemos o continúen haciéndolo para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una lámpara en el cuerpo. Los ojos se ven como una lámpara, pero esa lámpara maravillosa se llama Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, lo compara con los ojos, pero si lo que nosotros nos ilumina, nos ve, nos deja ver la grandeza y del poder de Dios, déjeme decirle, si esto está bien, todos nosotros estamos bien conducidos, bien guiados, no hay oscuridad para nosotros, porque Jesús mismo es la luz y a través de esa luz que se llama Jesús, descubrimos el camino que nos conduce a la vida eterna a través de las prácticas que Jesús nos enseña que nosotros llevemos. Es peligroso poner la confianza en las riquezas de este mundo. Déjeme decirle que perderíamos nosotros la bendición de hacer buenas limonas o compartir con el prójimo de lo que Dios nos ha dado. Que nuestras oraciones no tengan obstáculos, que nuestros ayunos sean agradables delante del Señor. Cuando nosotros ponemos la confianza en los bienes de este mundo, perdemos todo eso. Pero si nosotros no ponemos nuestra confianza en las riquezas, sino las ponemos en Dios, entonces cada uno nos vamos a reconocer únicamente como los bendecidos de Dios, como los administradores de los bienes de Dios, y que nosotros únicamente somos servidores de Dios. No son malas las riquezas, pero es malo cuando nuestro corazón se apega a ellas, y muchas veces y muchas personas, con el fin de adquirir riquezas materiales, son capaces de dejarse guiar por el maligno y hacerle daño al prójimo. La Biblia dice claramente que no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Se pondrá más amor en uno, pero eso sí, tampoco está diciendo no tengan riquezas. No se puede servir. Porque usted y yo le servimos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, amamos al prójimo, servimos, compartimos con el prójimo, reconocemos la grandeza de Dios, hacemos todo lo que Dios manda. Entonces nosotros solo nos reconocemos servidores de Dios. Usted que tiene bienes materiales, dele gloria a Dios. No ponga su corazón en esas riquezas, pongamos juntos nuestro corazón en Cristo Jesús, que es el único que nos puede dar la vida eterna, mis hermanos. El capítulo 6 del Evangelio de Mateo tiene una gran enseñanza y nos habla precisamente, el capítulo 6 nos habla del cuidado que Dios tiene para nosotros. Yo no voy a leer, del versículo 25 en adelante, usted lo lee. Usted y yo quedamos comprometidos con Dios a estudiar, a profundizar en las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo no vamos a confiar nosotros que es Dios el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros? Nos pone un gran modelo, un gran ejemplo en estos versículos, del versículo 25 en adelante, en este Evangelio de Mateo, y nos pone el Señor al frente de nosotros la preocupación que debe de tener nuestro corazón, y la gran preocupación que debe de ocuparnos totalmente es de buscar la presencia de Dios. Esto no significa que usted y yo
no nos esforcemos en la vida por trabajar, no seamos nosotros hombres y mujeres que asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios y proveer para nuestros hijos. No nos está excluyendo de esto, no. Dios lo que quiere es que nosotros confiamos en Él y en el nombre de Él hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Queremos tener para servirle al prójimo, debemos de trabajar. Queremos ser hombres y mujeres de oración, que podamos acercarnos a Dios con corazón alegre, con espíritu renovado. Seamos hombres y mujeres trabajadores, que nos sacrificamos, pero que nuestra confianza está en Dios. Jesús nos invita a que esta confianza en Dios nos deje ver, escuche lo que digo, nos deje ver cómo Dios tiene el cuidado. Nos pone como comparación las aves, pues todos conocemos a las aves. Nos dice que ellos no trabajan, no guardan. Sin embargo, Dios las cuida, nos pone a los lirios del campo, nos compara con Salomón, porque cuando Jesús estaba predicando, al hombre más rico y con más esplendor que era conocido en el mundo de esa época, era Salomón. Pero Jesús nos dice que es más valiosa la confianza en Dios y que Él tiene el cuidado de nosotros, pero esto al mismo tiempo nos inspira a ser diligentes, hombres y mujeres, que clamamos a Dios, pero ponemos de nuestra parte lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza es en el Señor. Nuestra preocupación no debe de ocupar el primer lugar. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? No, nuestra preocupación no debe ser en primer lugar cómo aparentamos delante del mundo. Nuestra preocupación debe de ser cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y si nuestra preocupación es cómo estamos delante de la presencia de Dios, asegurémonos, mis hermanos, asegurémonos que lo que nosotros necesitamos, Dios lo sabe, Él nos concede todas las cosas que nosotros necesitamos, Él nos concede a nosotros. Un consejo maravilloso. Déjeme decirle, lo he llevado muy rápido porque estoy concluyendo con este capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Un consejo maravilloso que Jesús nos está dando. Lo encontramos nosotros en el versículo 33 de este capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Jesucristo tiene una gran invitación para nosotros. Él nos invita a buscar, a prestar atención, dice la palabra, a buscar el reino, que Dios gobierne en nuestra vida. Esto lo vimos en la oración que Jesús nos enseñó, que es la que nosotros debemos de aprender a ponerla en práctica. Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es compartir con el prójimo, porque eso manda Dios. Eso es cuando Dios gobierna nuestra vida. Eso es buscar el reino. Buscar que el Señor perdone nuestros pecados, porque nosotros ya hemos perdonado. Buscarlo en ayuno y oración nos libera de muchas preocupaciones, porque nuestra confianza es en Dios y nos constituimos en hijos de Dios activos. Escuche lo que dije, activos, prestos en la iglesia, en la sociedad. Donde quiera que nosotros nos encontremos, buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces dice que todas las demás cosas, todo lo que nosotros necesitamos, Dios las tiene para nosotros, sus hijos, y Él las añade. Esto viene por añadidura. Él tiene el cuidado de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación según la palabra del Señor? Nuestra mayor preocupación no debe de ser cómo vamos a pasar el día de mañana, no.
Esto que voy a decir pues es muy personal, pero creo que es prudente decirlo. Nuestra mayor preocupación en este momento no debe de ser qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir el día de mañana. Pues esas cosas Dios sabe que nosotros las necesitamos. Pero nuestra mayor preocupación, déjeme decirle, debe de ser, y si Cristo viniera en este momento, ¿cómo nos va a encontrar a nosotros? La Biblia lo define que cada día tiene su propio afán. Muy bien, basta, a cada día su propio afán. Pero la mira del creyente, la esperanza de nosotros los cristianos, es que el Señor, cuando menos lo pensemos, viene por nosotros, y nuestra preocupación es que nos encuentre haciendo el bien. Eso es. No agobiarnos en lo terrenal, en lo que se queda, en lo que aquí se pierde, en lo que lo necesitamos ciertamente, pero no nos salva. Preocupémonos si el Señor viniera en este momento, si el Señor viniera en esta noche, ¿cómo está nuestra vida? ¿Escuchamos a Jesús? ¿Le pusimos cuidado a sus enseñanzas? ¿Dejamos que esta palabra haga una transformación en nuestra vida? ¿Nos dejamos moldear entonces por las enseñanzas de Jesús? Esta es la gran preocupación. ¿Le estoy obedeciendo al Señor? ¿O por obedecerle a las ofertas, a las enseñanzas, a la apariencia de este tiempo de mi vida, no tengo tiempo para obedecer o para practicar lo que Jesús me está enseñando que practique? Cuando concluimos con este capítulo 6, entonces Jesús nos está invitando a que cambiemos nuestra manera de vivir. La riqueza más grande que nosotros podemos encontrar, es ser hijos legítimos de Dios. ¿Eso significa pobreza económica? De ninguna manera. Eso significa que Dios tiene el cuidado de lo que nosotros necesitamos. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos enseñó. Dios no es limitado, iglesia amada. Dios nos quiere bendecir en gran manera. Busquemos con todo el corazón el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios en nuestra vida y el testimonio de aquí en adelante que nosotros podemos dar, cambiará todo. Siempre confesaremos, no hay Dios como el Dios en quien nosotros hemos confiado. No hay Dios como Jesús, no hay maestro como Jesús. Es el único que tiene la palabra perfecta para nosotros. Vayamos adelante, sigamos a Jesús, sigamos su modelo, sigamos su ejemplo, deleitémonos en sus santas y benditas enseñanzas, porque vamos a disfrutar en la presente vida de esa paz, de ese amor de Dios, y para la gloria de Cristo Jesús vamos a disfrutar de una vida eterna en su misma presencia. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención a estas reflexiones de esta santa y bendita palabra de Dios.